Perfecto. Alejandro, perdón, Jesús Tobar, estábamos en escucharte. ¿Cuál es tu opinión con relación a lo que hemos conversado? Sí, algunas cosas puntuales y quiero dar luego una pequeña idea de fondo. Mm, Castillo tenía más apoyo popular que mm, Boluarte. sin duda. Castillo, con todo lo que luego podemos enfatizar o reiterar en términos de corrupción, de Ujú, malas decisiones, de falta de preparación, pero tenía entre 25, 26, 27%. Nunca bajó de eso. ujú, Y Boluarte, si bien empieza, no sé, con 28, 29, ahora está en 12. ujú. Y el Congreso tiene la más baja apoyo de toda su historia, incluyendo otros pésimos congresos, los que nos acompañaron malamente, desgraciadamente, en el último quinquenio. Ujú, 6% de aprobación, o sea, su familia, ujú. 90 y tantos por ciento de rechazo. Así Totalmente es de que acuerdo. acá, primero, poner en duda una idea de que a partir del 7 de diciembre estamos mejor. Las estadísticas, la realidad, la vida de los peruanos, sobre todo los peruanos que no tienen qué comer, que no tienen trabajo, que es una mayoría, esos opinan todo lo contrario. Ahora, esto no es defender a Castillo. Castillo hizo un golpe de Estado. Castillo tenía una ignorancia absoluta de la política y la economía. No sabía que Chile se llamaba Chile, pensaba que se llamaba Santiago. Sí, sí. Pero también ha hecho un pésimo gobierno, ¿ah? No es que Pésimo, él uno de los hizo peores algo gobiernos, a pero favor de los el peruanos, no hizo gobierno de nada. Boluarte no, no supera, al contrario, empeora la ineficiencia de Castillo, porque Castillo no mató gente, Bueno, y eso es ese es grave. pero el tema es el siguiente. Dina Boluarte va a ser procesada y tiene una acusación por genocidio por esos 62, 64 muertos. Pero en el caso de Castillo, Castillo tiene una acusación por haber hecho un golpe de Estado, que le salió mal lo que uno quiera, pero no tiene una acusación por haber mal gobernado y haber ilusionado a la pobre gente. O sea que cuando uno tiene un gobernante que ilusiona a la gente, que engaña a la gente, que gobierna mal, uno tiene un Congreso mal elegido, con gente estafadora y todo lo demás, lamentablemente no podemos decirle, por favor, paren el auto que se tiene que bajar. No podemos hacerlo, porque ese Pero es el no, contrato que hemos hecho y hemos ninguno, elegido mal. nada justifica, estimada Isabel, nada justifica la muerte de las personas. Ah, no, pero estoy diciendo, es un tema aparte. El Sí. tema Es de que la Boluarte tendrá que pagarlo a por su ver, cuenta, de ahí voy a porque mi es día de fondo. responsable política. De ahí voy a mi idea de fondo. En 1984 se publicó uno de los más importantes libros por un antropólogo, ahora en México, creo, no sé si ya regresó en Perú, pero lo último que conocía que él estaba en México, Matos Mar. Se llamó Desborde Popular. Y él planteaba no solamente un diagnóstico que el Perú había sido, la Lima había sido copada por migrantes y que acá se perfilaba una sociedad de la solidaridad de los pobres, una sociedad de las comunidades, de las organizaciones de base. Ese es un libro muy famoso. Y unos pocos años después, 88 entiendo, se publica otro gran libro muy famoso, con más tirada, con más rating, que es El Otro Sendero, de Hernando de Soto. Y Hernando de Soto, tomando como sujeto al mismo, a la misma población de Matos Mar, decía que este sujeto popular era un informal, un capitalista en potencia y que esto se iba a convertir en un capitalismo popular. Eso define, estimada Isabel, estimado Alejandro, dos proyectos políticos, no solo económicos, políticos. El proyecto de la izquierda socialista peruana, con una versión radical que es la de Sendero Luminoso, y el proyecto neoliberal que luego es asumido por Fujimori, y pues parece que en esa misma situación, no creo que me lo desmienta, es el propio ingeniero Márquez. Ambos proyectos fracasaron. Criticar el proyecto neoliberal, que trajo crecimiento pero que no trajo desarrollo. Y cuando el crecimiento internacional cesa, se cae el castillo de naipes del crecimiento peruano. Es decir, no se debe el crecimiento peruano al Estado subsidiario, se debe al crecimiento internacional. No dependemos de nosotros, de nuestras empresas, de la Sociedad Nacional de Industria, de la Constitución.
Se debe al crecimiento de China, un país comunista. De ahí crecemos nosotros. Con economía de mercado y régimen Una economía de autoritario mercado no a nivel competitiva, por político. tanto, tampoco es Sí, una sí, economía de mercado. tampoco. Y cuando quiere al que lleva la Entonces, empresa lo mete en la cuando cárcel y se el acabó año todo. 2017 se cae la economía internacional, se cae la economía peruana. Se recupera el año 18, el 19 y el 2020 entramos a la pandemia. El proyecto neoliberal en el mundo ha fracasado. Y el proyecto de Matos Mar, socialista de la izquierda, chavista, castillista, también ha fracasado. Criticar el problema de los críticos, de los periodistas en el Perú, o de los medios de opinión, que cuando uno critica al neoliberalismo y en este caso al régimen represivo que nos ha colocado en un marco de ilegalidad internacional, por eso hemos dejado de ser democracia. El problema de criticar a Boluarte es decir, entonces usted defiende a Castillo. Y los que critican a Castillo, pues empiezan a decir de las bondades de Fujimori. Cuando esto es lo que hace 60 años, uno de nuestros famosos filósofos, peruano, poco conocido en el Perú, Salazar Bondi, llamaba entre Escila y Caribdis. ¿Qué es Escila? ¿Qué es Caribdis? Dos Pues islas de es Sicilia. los dos extremos malos, los monstruos y las sirenas que te comen. Estamos entre Sila y Caribdis, y ambos extremos, la izquierda socialista y el neoliberalismo de ultraderecha de Boluarte, ambos han fracasado. No tenemos por qué defender a Castillo o suponer que defendemos a Castillo, una persona no solamente ineficiente, sino también corrupta. Corrupta. Porque Corrupta, él claro, ha entrado a robar. no roba como Kuczynski a lo fino, roba como le Claro, dicen ladrón de celulares, pero ambos exactamente. son corruptos. Ambos. Ambos son Sí, corruptos. sí. Es más, Ahora, es más, yo me pregunto y te pregunto, Jesús, ¿qué pasará ahora que llega Toledo y va a comenzar a hablar? sí, pues se va a ¿Ah? seguir. Con la Para globalización mí que también llega Kuczynski, porque la apertura Kuczynski de las ahí, comunicaciones claro, y ahí y se Kuczynski conoce todo. va a ser un No sé si, personaje no sé si sabe la presidenta Boluarte que estas muertes le van a perseguir toda su vida, toda así su como vida. está perseguido Toledo y Kuczynski, están manchados para todo. Pero, Isabel, una cosa es robar, mancharse con dinero, y otra Otra cosa es cosa es robar matar. y matar. Claro que sí. Robar y matar. Pero por Entonces, otro no se trata. lado, a mí me preocupa también algo, que durante estos años de terror que Perú ha vivido con el terrorismo, no haya habido un cultivo, una constancia en el Perú de educación a la democracia, a la ciudadanía. Ni siquiera ha habido la capacidad de poder recordar a los muertos por el terrorismo. No ha habido capaz de educación a que la gente realmente entienda qué es la democracia y hay que curarla como si fuera un niño y hay que cuidarla. Sí, pues, pero Eso nunca ha hay habido. que recordar a los muertos que mató Sendero y hay que recordar a los muertos que mató el Estado. También, por ¿Mm? supuesto, Es pero decir, el sabemos terrorismo fue perfectamente, terrorismo de izquierda y claro, de fue izquierda y terrorismo de de Estado. Estado, claro que sí, Entonces hay que pero para rechazar eso toda forma de terrorismo. pero yo pienso que la acusaciones bien valen, pero lo que debe sobrevaler a todo eso es que la conciencia ciudadana debe estar formada. Si el ciudadano no está formado, siempre vamos a tener dos fuerzas que se pelean, el Sí, pero el extremo de aquí problema y el está que extremo no de allá. tenemos una fuerza intermedia, una fuerza de centro, Hay que una fuerza construirla, democrática. hay que construirla. Es eso lo que se Porque está haciendo por medio de estos programas, se está haciendo eso, se está sí, tratando de construir a la gente. los No partidos necesitamos ni un canal para políticos, hacerlo. los partidos políticos en el Perú, aquellos que se autoidentifican como izquierda, como derecha y como centro, no son de izquierda ni derecha ni de centro, no son partidos que defiendan una idea, son partidos con dueño. Hay un Sí, sí. propietario que defiende sus intereses empresariales. Intereses, son solo intereses. Y eso ocurre con el partido disque de izquierda de este caudillo del centro, ¿ah? ¿Quién? Cerrón, Ah, Perú uy, Libre, que gana las por Dios, elecciones. por Dios. Presenta un programa marxista-leninista, Yo le agregaría así, un punto de interrogación. ¿Ah? ¿Gana las pero elecciones? el punto es, ese programa
no es conocido ni siquiera por su candidato ganador Castillo, Mm. ni menos por la vicepresidenta. La gente en el Perú se sorprende cuando escucho cómo una presidenta de izquierda se pasa a la derecha. La señora Boluarte no era ni de izquierda ni de derecha. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte que dio Boluarte para que la incluyeran en la plataforma? Lo que hay en Eso el lo saben Perú, ellos. lo Ellos que hay en saben el lo que Perú. No, había. es que yo te digo, lo que hay en el Perú, estimada Isabel. Primero, el apetito de llegar a una curul, y en segundo lugar, o a un cargo político, y detrás de ese apetito, la compra de ese cargo. Isabel, a ver, vayamos a algo que no se ha dicho o se dice en voz baja, digámoslo en voz alta en este programa. En Mm, el Perú, los cargos, las candidaturas se compran y se venden. mm. Acá no interesa el programa, no interesa que se denominen de izquierda y derecha, todo es como una empresa, son partidos empresa. Y la señora Boluarte no sabía ni siquiera el programa, no sabe qué es marxismo-leninismo, Pero si por no tanto, había nunca tuvo programa, si una uno iba, posición. pero perdona Jesús, cuando tú entrabas a ver el partido Perú Libre y buscabas el programa, no había un programa, había un ideario de orden leninista, Sí, maoísta sí, y todo lo demás. a eso le estoy No llamando había. programa, Entonces, pero el si punto eso es era el que no, programa, ¿cómo es posible que el Jurado Nacional de Elecciones lo aprobase? ¿Cómo es no posible tiene que por qué rechazar un programa el dos, Jurado pero Nacional no de Elecciones. había, no habían dos vicepresidentas, había solo una? Y esa vicepresidenta no había renunciado a su cargo de funcionaria. O Sí, sea, pero había una serie de cosas acá y estás sacaron a entrando a un Lapra. tema, Isabel, que es lo que ahora está proyectando la próxima etapa de este régimen híbrido, ¿no? Como decía el señor Márquez, sociedad híbrida, y citaba una revista de Economist del año 18. Estamos hablando de las publicaciones de Economist del año 23, de Mm, febrero del 23, es decir, de ahora. Bueno, pero Isabel, cuidado con algo importante. mm, Este régimen híbrido que proviene de un deterioro democrático hasta el punto que deja de ser democracia, su mm, siguiente trayectoria es ir hacia un autoritarismo. ¿Cuál es la trayectoria de ese autoritarismo? Salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar inmunidad frente a los asesinatos hay de que los evitarlo, peruanos. hay que En evitarlo. segundo lugar, ya tomaron el Tribunal Constitucional y ahora quieren tomar tres instituciones. La Defensoría del Pueblo, en segundo lugar, el Jurado Nacional de Elecciones y en tercer lugar, la OMPE. No vayamos a ver si tuvieron o no razón en que hubo o no una vicepresidenta o faltaron en algo. Lo que hubo en las elecciones, Isabel, en los últimos 20 años, este periodo, Alejandro, 21 años, no 30, fueron elecciones limpias. Más allá de la criticar algo del jurado, fueron elecciones limpias. Se quieren bajar al Jurado Nacional de Elecciones, se quieren bajar a la OMPE, no por alguna razón de corrupción, sino porque hicieron elecciones limpias. Y tienen miedo de que si vuelven a haber elecciones, otra vez la izquierda, y no soy de izquierda, la llamo corrupta y hay una parte de la izquierda que es asesina, porque la izquierda puede ganar otra vez. Entonces quieren poner un jurado electoral a modo y una OMPE a modo y quieren manejar el padrón electoral. Esto va a ser, Isabel, que pasemos de un régimen híbrido a un régimen autoritario. Por eso hay que tener cuidado en criticar al Jurado Nacional de Ok, Elecciones. ok. Ellos, su pecado no fue corrupción o haber manipulado para que gane Castillo. Castillo ganó. Castillo ganó. Fue una desgracia para el Perú que haya ganado, una de las mayores desgracias del Perú. Pero Castillo ganó. El próximo golpe, y eso es claro para los que conocemos la ruta del autoritarismo, es tomar el Jurado Nacional de Elecciones. El próximo golpe va a ser tomar la Defensoría del Pueblo y tomar la OMPE y la RENIEC, donde ha trabajado Dina Boluarte. Ujú. Entonces, cuidado. ¿Qué es lo que debemos discutir en política, en un programa político? Bueno, yo soy científico político. Lo que debemos discutir es cuál es la trayectoria de un régimen híbrido en su versión modelo 1, es decir, deterioro de la democracia. Es ir a un régimen autoritario plenamente autoritario. Esto no se va a solucionar. Y el problema en un mundo globalizado, donde hay democracias que mandan en la economía, es sanciones económicas para Perú. Ujú.
Ok, Entonces no veo perfecto. ningún destino favorable a Perú No, no, en ningún definitivamente la situación sentido. es delicadísima y solamente requiere mayor participación ciudadana y más programas de este tipo. Muchísimas gracias, Jesús. Alejandro, tienes elementos como para poder cerrar, pero con todo digamos, la alegría que quieras, y No, no, puedes decir todo lo que quieras. no, yo creo que las reflexiones que hace Jesús son realmente oportunas y Sí, acertadas, y totalmente. muchas las comparto. Las comparto plenamente. Sí, sí. Pero quería hacer un apunte, Jesús. Fue un lapsus de mi parte decir 30 años de democracia, son 20 años. Me refiero a 30 años de vigencia de la Constitución actual. 30 años. Perdonad, por favor, había ahí un lapsus lingui, o como dicen, lapsus brutos. Así que perdonar por eso. Pero creo que vale la pena mirar un poquito al futuro. ¿Qué futuro nos depara? ¿No? Pero había una frase brillante de mucho seguramente esto le puede sonar un poco así, un poco medio comunista, etcétera. Decía Vladimir Lenin decía de que la política es la expresión concentrada de la economía. Es un mensaje profundo y muy sabio. Y eso la gente que entiende de política y economía lo tendrá muy claro. Repito, la política es la expresión concentrada de la economía. Así de simple. No se puede hablar de política sin hablar de economía, ni más ni menos. Ya, Bueno, ¿qué futuro nos depara? Pues bueno, un futuro muy, muy preocupante, por decirlo suavemente. Los pronósticos para este año son pesimistas: 2,5 de crecimiento económico, la tasa de interés está estancada en 7,75%. No sé por qué no ha seguido subiendo el Banco Central, pues el Banco Central hace sus cositas de subir y bajar tasas, juega con el precio de nuestro dinero, pero que en realidad, después de haber ya enfriado tan fuertemente nuestra economía, un poco de estos 2 meses ha dejado de seguir subiendo las tasas de interés, porque se ha dado cuenta el Banco Central de que está cometiendo una auténtica torpeza, un graso error. En una economía como la nuestra, ¿qué queremos? ¿Atacar la inflación o trabajar por el crecimiento económico? Pues decía en una parte de mis intervenciones de que hay 44%, son datos oficiales de peruanos que ganan menos de 1.000 soles o trabajan 4 horas cada día. Y eso es terrible. Pero muy poca gente habla de estos datos. Yo incluso puedo ser un poco quizá un poco más prudente. Podría ser incluso estas cifras mayores, ¿eh? Son datos, o digamos, y los datos se cocinan, los datos se maquillan, los datos, pues digamos, se torturan y al final sale el dato que quieras que salga, ¿no? Entonces, en ese escenario, el panorama de nuestro país es muy sombrío. Panorama futuro muy sombrío: desempleo, recesión económica, crisis política, crisis social, un Congreso que vive de espaldas al país, un ejecutivo que no sabe a dónde va porque no hay un plan anticrisis, no hay un plan de gobierno futuro, el presupuesto que actualmente se está ejecutando de mala manera, el proyecto o el programa de Punche Perú no es más que un pequeño paliativo para atacar ciertos problemas puntuales, pero que no es digamos, la solución al problema. Entonces, y yo voy en la línea de que, ¿por qué elegimos tan mal los peruanos, no? ¿Por qué elegimos tan mal? Pues bueno, la respuesta está en que los presupuestos públicos, el dinero público que se maneja, va orientado a otras cosas y no a lo que realmente nos importa. En este caso, educación y salud. Educación y salud. Un país que no está bien educado, un país que no está con las ideas claras, un Terrible. país que no tiene los ojos abiertos, un país que no puede leer mínimamente los programas de gobierno, digamos, entre comillas, programa de gobierno de los candidatos que se presentan a las elecciones, pues evidentemente elegirán mal. En un país donde la cultura política es mínima, en un país hay indiferencia por la política, hay un desprecio por la política, en un país donde hay una mirada de costado a la política, en un país donde la política es totalmente devaluada, desprestigiada, maltrecha, pues es bien difícil que hagamos incluso política en el Perú, ¿no? Y eso lo sabe seguramente Alejandro, muchísimo más que yo, Jesús. Alejandro, yo Sí, te hago una pregunta. ¿No es que Perú, no obstante todo, esté muy diferente de lo que es la gestión de todos los demás países latinoamericanos, a excepción de Chile, que tiene una manera diferente? Entonces, yo te pregunto, toda América Latina tiene esta manera un poco cachivachera de llevar adelante, el Estado por su parte, la ciudadanía maltrecha, hay una desconexión y prácticamente siempre, como si fuera la época virreinal, esperando la dádiva, esperando que te regalen, esperando que se acuerden, esperando, y nadie se acuerda. Pero yo te pregunto, ¿qué cosa es lo que genera riqueza en una economía? ¿qué cosa es lo que genera? Riqueza.
en una economía. Bueno, para mí lo más importante es la educación. La Está educación bien, es está sobre bien, está todas las bien, está cosas. bien, Lo está demás, bien. Mientras tú estudias, estás utilizando un por supuesto. servicio público y para poder llegar a hacer algo en el futuro, ese algo que pueda generar riqueza, ¿qué cosa es? Bueno, pues necesitamos trabajo, obviamente. Si no hay ¿Trabajo dependiente o trabajo independiente? ambas cosas, pero Ahora, que sean trabajos legales. si yo quiero un trabajo independiente, estamos hablando de empresa, porque la única que genera Supuesto. riqueza es la empresa y Necesitamos, da trabajo a los demás. Y la nes- pequeña, mediana empresa, ¿por qué no es de atención de este Congreso? ¿Por qué bueno, le da atención? eso es otro gran tema, ¿no? Y eso es otro Eh, gran tema. Yo tengo la suerte de conocer casi toda América Latina y he viajado por tierra y por aire y conozco casi todo. He estado trabajando en varios países, en Chile, he trabajado bastante tiempo. He sido profesor visitante allá un tiempo, estuve en Buenos Aires. Conozco toda América Latina y tuve ese trabajito de comparar Perú con el resto de países. Y la verdad es que el Perú es un país atípico. Es un país bastante atípico. Y los niveles de desarrollo, de cultura, de educación, de respeto, de consideración, de transparencia, de honestidad de otro país, pues difiere mucho con el nuestro, ¿no? Entonces aquí hay varios temas que son, como solemos decir, estructural, muy profundos, que merecen atacarlos. Como dice alguien, grande vale grandes remedios. Pero para mí la salvación, quiero con esto terminar esta intervención breve, para mí lo más importante es la educación. Un país que no tiene educación no sabe alimentarse. Un país que no tiene terrible, educación es corrupta. ¿Por qué somos un terrible. país corrupto? Básicamente porque los corruptos son mediocres. Son mediocres. La mayoría de que están metidos en la administración pública son mediocres. La mayoría, no todos. La mayoría. Que no han entrado por méritos propios. Aquí se ha devaluado tanto la meritocracia. El esfuerzo, Totalmente, el sacrificio, terrible, el muy trabajo, triste. la disciplina no sirven en el Perú. Los currículos no sirven. Quienes han estudiado en el extranjero, que nos hemos sacado el ancho por sacar un doctorado, una maestría, no sirve. No, no. La A experiencia mí, no a sirve, mí los me hacen mucho conocimientos no problema, no sirven. me quieren inscribir Entonces, mi no hay doctorado acá. manera, Isabel, no hay manera. Y eso es lo que tiene que cambiar. Bueno, hay mucho trabajo por delante. Sí, Aún sí. así, soy optimista de que todavía están por llegar los buenos tiempos para nuestro país. Sí, lo importante es que tengamos la oportunidad de intercambiar ideas y mientras los chinos nos den la electricidad, tratemos de estar contentos, porque si el día que nos quiten la electricidad, ese día la vamos a ver a cuadritas. Bueno, Muchísimas gracias, ha sido realmente un gusto Una tenerlos. pequeña idea, nos Adelante, dicen adelante, que Jesús. tenemos 2 minutos, a Así ver la si cerramos. cerramos con un Sí, sí, tema ok. controversial. Ya, para Alejandro, quedarnos yo no creo que pensando. la educación produzca la riqueza. Mm, No, no estoy desestimando la educación, pero no creo que produzca la riqueza. Ni tampoco creo que el trabajo produzca la riqueza, a diferencia de la gran idea de Adam Smith. Ni la educación ni el trabajo. Lo que produce la riqueza, y lo dice este libro, ¿por qué fracasan los países? mm, ¿Ah? De Acemoglu y Robinson, dos profesores de la Universidad de Harvard. sí, lo conozco, lo he ¿Ah? leído. Es Sí. el cumplimiento de las reglas. pero para Eso es lo tener que lo reglas. hace a un país rico o lo hace a un país pobre. Por tanto, no tiene que ver con el trabajo necesariamente, No, ni está muy tampoco bien. necesariamente tiene que ver con la educación. Eh, El Sí, eh, eh, pero cumplimiento de las reglas. experiencias al canto, experiencias al canto, Jesús, experiencias, ejemplos al canto, los países asiáticos, gracias a la educación son lo que son. China, segunda potencia del mundo y muy pronto la China primera es potencia. autocrático, ¿ah? China es Yo les autocrático. recomiendo que lean, colegas, vuelvo a mostrar el libro, Sí, ¿por qué sí. fracasan los países? Lo voy a ¿Ah? leer, no lo había Entonces, no leído. es tema de educación, hay algo que ver con la educación, no es tema del trabajo o que haya mayor competencia en empresas, tiene que ver con el cumplimiento de las reglas. Pero yo lo Hablando que de tengo que libros, decir, yo les recomiendo leer este libro. ¿cuál? Este Nuevo libro es orden el nuevo mundial orden de... internacional de Ray Dalio. A ver si vale la pena. Entonces, podremos conversar un poquito más cuáles son las verdaderas razones por qué estos países son más ricos que nosotros. Pero la cosa interesante es que si hablamos de respeto a las reglas, y yo estoy completamente segura que ese es un sistema, Es un componente importante. para poder entender las normas, tú tienes que tener educación. Aunque Correcto. en Europa, la ignorancia no es óbice para que tú no cumplas o tú dejes de cumplir una norma y vienes a ser sancionado y castigado y si te corresponde ir a la cárcel, te vas a la cárcel porque simplemente desconociste la norma y tu obligación como ciudadano es conocerla. Si no sabes leer, problema tuyo, tú tienes que cumplir las normas. O sea, si nosotros tuviéramos esa rigidez acá, por Dios, estaríamos con la cárcel y que nos reventaran, ¿no?
O sea, lo que quiero decir es que la educación tiene su componente, el trabajo, la creatividad de las personas tiene su componente, que luego tenga un Estado que emane normas y que esas normas vayan en favor del bien común, eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Y se va a demorar mucho para tenerlo. Eso te da la educación. La Claro. educación te da eso. Para poder tener Eso políticos te que da la realmente educación. tengan la La capacidad educación de te salir da de sí cómo mismo y alimentarte. La pensar en el educación te país. enseña a cruzar la calle. La educación te enseña a respetar a los adultos. La educación te da a respetar a la mujer. La educación te da la búsqueda de la equidad, de la justicia, de la igualdad. Eso te da la educación. Sí, Lo sí. siento mucho. Son Así es. componentes, no es uno solo, son varios Obviamente, componentes, pero él tiene, lo importante es que podemos tener todo eso, pero en un es Estado, correcto. que el Es Estado correcto. no piense en el ciudadano, sino que cada propuesta es para mi beneficio, entonces pues no, estamos haciéndole el juego al sabido de turno, al sinvergüenza de turno. Y cuando las leyes son ad persona, eso sí que peor todavía. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hecho más de 1 hora y media. Ha sido un gusto conversar con ustedes. A la próxima. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias a la Gracias a ti, amiga. Alejandro. Igual, Isabel, un gusto. Igualmente. Chao, chao, Buenas Jesús. tardes. Chao, Buenas tardes. Alejandro. Gracias. Buenas tardes.